Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Es viernes 26 de enero. Estamos en una jornada ya de la tercera semana del tiempo ordinario. Se nos acaba, mañana terminamos la tercera semana del tiempo ordinario. Y el día miércoles 14 vamos a tener el inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza, que en este país y en otros países el día 14 de febrero es el día del cariño, día del amor. Entonces vamos a tener el miércoles de ceniza coincidentemente con el día del cariño. En la primera parte de hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero en tres temáticas que yo creo que amerita que las podamos explicar. La primera de ellas es que Monseñor participa de un encuentro con comunidades eclesiales de base y movimientos laicales. Yo quisiera aprovechar porque algunos me han comentado que hay cosas que en otro momento no las han explicado. Y yo quiero atreverme entonces a explicar para que tal vez logremos entender diferencias. Comunidad eclesial de base son personas, a veces familias, que después de participar en la vida de la parroquia, profundizan esa experiencia de la parroquia, del templo parroquial o de la ermita de la comunidad, y en su casa, a veces tienen una sede, a veces es ambulante la sede, hoy en esta familia, ahora en aquella otra familia, se reúnen y profundizan el contenido vertido en el templo parroquial, en la ermita. Y también se le agregan elementos de la realidad nacional, de la realidad internacional. Hay una etapa de crecimiento. Esto es una comunidad eclesial de base. Los movimientos laicales son movimientos formados, y ahí sí, para personas. Algunas veces, raras veces, movimientos laicales son de familias, por ejemplo, encuentros matrimoniales. Ahí solo van las parejas de matrimonios. Pastoral juvenil, ahí solo van jóvenes. Legión de María, hay posibilidad que vayan jóvenes, mayores, niños, pero son personas, no necesariamente familias. Los movimientos laicales se forman muchas veces por iniciativa de una parroquia, de un párroco, de una religiosa, o son, en todo caso, réplicas vividas en otros países, como la renovación carismática, como el movimiento que se llama Acción Católica. Y luego hay otros grupos como en este caso, el movimiento neocatecumenal, que son estructuras bastante herméticas, cerradas, donde no cualquiera puede ir, excepto aquel que quiere y es aceptado a iniciar el camino. Quería diferenciar estos dos elementos porque los escuchamos muchas veces: movimiento laical o comunidad eclesial de base. Ejemplo, Medellín y Puebla le dio mucha fuerza a las comunidades eclesiales de base. Santo Domingo le dio mayor énfasis, mayor fuerza a los movimientos laicales. En nuestra iglesia entonces hay a veces una especie de disputa entre comunidades eclesiales de base
y movimientos. Hay párrocos que no quieren las comunidades eclesiales de base y sí apoyan los movimientos. Y hay párrocos que no quieren trabajar con movimientos y se parcializan solo con las comunidades eclesiales de base. El arte de una parroquia es que todos y todas podamos vivir en armonía y que todas y todos crezcamos en comunidad eclesial de base o en movimiento. Quería explicar esta situación que no queda agotado, pero por lo menos queda planteado. La otra cosa que ayer yo mencionaba de Monseñor Romero era el hecho de que Monseñor Romero usó la figura de administrar el sacramento de la confirmación. Y yo decía que los sacramentos se celebran. Hoy vamos a tocar el tema de la Eucaristía, la Santa Misa. Usted va a escuchar que los sacerdotes, muchos dicen, es que tengo que celebrar la misa. El concepto está equivocado. Porque no es el sacerdote el único que celebra. En todo caso, la palabra tiene que decir es que vamos a celebrar una Eucaristía. Así es el concepto. No es voy a celebrar, no, porque se puede malentender como que el sacerdote puesto allá enfrente, allá arriba en el altar mayor, entonces es él el que celebra. No, la Eucaristía todos y todas la celebramos. Y Monseñor aquí sí dijo la palabra correcta. Dice Monseñor, la Eucaristía que fui a presidirles, ahí está. El sacerdote preside, el obispo preside, pero no es él el que celebra, no es solo él el que celebra. Celebramos todos y todas los que participamos en esa Santa Eucaristía y en cualquier sacramento. El sacerdote, el obispo, el papa, él es el que preside. Esta aclaración vale la pena tenerla. Es como cultura general si quieren, pues sobre todo para los que no son católicos y también para los que, aunque son católicos, no fueron formados en esto. Y el último elemento es que la vida de las parroquias tiene autonomía. Y Monseñor describe hoy lo que pasó en la parroquia San Sebastián de Ciudad Delgado. Mataron al padre Ernesto Barrera y Monseñor tiene que nombrar un sustituto y cayó la responsabilidad en el padre Juan Antonio Gutiérrez. Me gusta el nombre, Antonio Guti, o sea de Gutiérrez, pero qué bueno que las parroquias tengan autonomía y si nos matan al párroco, bueno, viene otro. Lo maravilloso que destaco de esto es que la comunidad le dio una gran acogida, una gran bienvenida al nuevo párroco. Esto es formidable, esto es admirable. Oigamos a Monseñor. Domingo 17 de diciembre. Lo saliente de este día fue la reunión de comunidades eclesiales de base y movimientos laicales de las diversas vicarías de la Arquidiócesis de San Salvador. Unas 800 personas en el Colegio Guadalupano, principalmente en el Salón de Actos, dieron testimonio de su trabajo pastoral y de la vida de las comunidades de la Arquidiócesis. La Eucaristía que fui a presidirles al mediodía me pareció sumamente impresionante por la participación y la conciencia viva con que esta gente asiste a la Eucaristía como fruto de sus reflexiones y de su vida comprometida con la Iglesia. A las 4 de la tarde estuve en Rosario de Mora, donde las hermanas oblatas al Divino Amor trabajan pastoralmente. Habían preparado un grupo de niños para primera comunión y confirmaciones. Un paseo muy pintoresco, unos niños muy vivos, una comunidad muy cariñosa. A las 8 de la noche estábamos en la parroquia de San Sebastián de Ciudad Delgado para entregar esa parroquia al nuevo párroco, padre Juan Antonio Gutiérrez, en sustitución del padre Neto Barrera, fallecido. El entusiasmo era muy impresionante. La misa no se pudo tener en la iglesia, sino en el patio. Después de mi homilía, habló el padre Guti ofreciéndose al trabajo y después de misa hubo participación de varios seglares en el micrófono. Se notaba un ambiente jubiloso, una acogida de buena voluntad para trabajar con el nuevo párroco.
Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Esta historia que vamos a leer ahora ya la conocemos. No es el único, pero es quizá el pecado más notable del rey David. Sí, cabal. David, ejerciendo el poderío de rey, se aprovecha de su condición de rey, se aprovecha de la condición de sierva, de esclava, de la esposa de uno de sus mejores militares, guerreros al mando, Urías. Leemos entonces segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 17. Dice lo siguiente: al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías el hitita. David mandó a unos para que se la trajeran. Después, Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retírense, dejándolo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pecado mortal, sí, pero es que no solo es uno. El padre John Sobrino, todavía está con nosotros el padre John. El padre John Sobrino tiene una tesis maravillosa, que el que falla a un mandamiento, falla a todos.
Yo fallo a uno y fallo a los 10, a los 14, a los 40, a los 613. Pero si quieren, como lo presenta el Padre John, fallo al mandamiento principal: ámense los unos a los otros como yo les he amado, que es la esencia del cristianismo. Veamos. Hemos hablado de táctica de guerra, hemos hablado de táctica política y hemos hablado de táctica religiosa. Pero las tácticas tenían una finalidad, las que hemos estudiado del rey David. En base a los 3 David de los que hemos hablado, el David muchacho, pastor; el segundo David, el David guerrero; el David exitoso, táctico; y ahora estamos en el David rey. ¿Se acuerda cuando le pidieron a Samuel: queremos un rey? Samuel les dijo: miren, el rey se va a portar de esta manera. Ahora estamos viendo aquello que el profeta Samuel mencionó. David manda a la tropa a pelear, él no va. Saúl sí iba, Saúl era guerrero, Saúl fue. El rey David ya no. Ahora él envía a sus tropas: vayan y maten a todos, etc. Ahora el rey es rey. Se acuesta en su cama feliz, mientras los otros están matándose. David está ahí sí, a cuerpo de rey, en su palacio. Se pasea por la azotea, mira a una muchacha bañándose, seguramente sin ropa. ¿Y ella quién es? Tráiganmela. Se acuesta con ella, queda encinta y nace un problema moral. Es que el mandamiento David dice: no codiciar la mujer de tu prójimo. ¿Y qué hiciste, David? Bueno, la historia la conocemos. Para salvar el pellejo del rey, el rey es capaz de cualquier cosa, incluso mentir, emborrachar y mandar a matar. El pecado es cruel. El muchacho pastor David, el guerrero David exitoso, hoy está en un gran pecado moral. Terrible pecado moral. David no va a salir bien de este pecado. Sin embargo, el hijo de la señora Betsabé va a ser la mamá. Betsabé va a ser la mamá del siguiente rey. O sea, un hijo ilegítimo, un hijo del pecado, va a ser el nuevo rey, Salomón. La historia de David como rey es inmensa. La historia del muchacho pastor era cortita. La historia de David, guerrero exitoso, era corta. Esta historia de David como rey es larga, larga y larga. Y está llena de muchos pecados. El rey. Pero como es el rey, al rey se le perdona todo. Vamos a seguir estudiando a este señor. Hoy David es señor. Ayer estaba muy bien en el capítulo 7. Hoy en este 11 ya no está muy bien. Ya no está bien David. Ya se metió en problemas. Y siguen
los problemas van a seguir. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 4, versículos 26 al 34. Y dice lo siguiente: Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra, por sí misma, produce primero el tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Imposible agotar el contenido. Ni aunque el programa fuera de 2 horas, no se agota el contenido. Vamos por partes. Lo primero, ayer iniciamos hablando de esa palabra reino de Dios. El reino de Dios es como, es una parábola. La parábola explicamos esos tiros majestuosos. Es que la parábola se puede también aplicar al tiro de cañón, pero no me quiero poner violento en este programa. Pero igual, yo disparo hacia arriba y voy midiendo hasta donde cae. Si cae muy cerca, elevo más el cañón y para que caiga más lejos, etc. La parábola tiene la finalidad de que el destinatario final, el público final, comprenda, aunque tenga una barrera. En este caso de Jesús, la gran barrera es el Sanedrín. La gran barrera es la religión judía. Jesús no es comprendido, ni querido, ni respetado por la religión judía. Por eso Jesús, a pesar de esa gran barrera, hace que su mensaje llegue al destinatario, a los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios del Evangelio? Los pobres. Las pobres. Primer elemento de este trozo del Evangelio de Marcos 4, 26 al 34. Nosotros, usted y yo, los humanos, no podemos ni hacer que crezca, ni hacer que se detenga, ni hacer que muera el reino de Dios. Eso lo decide Dios. Usted y yo solo podemos sembrar la semilla. Dios es el que hace el resto.
La semilla tiene dos finalidades. O me la como o la siembro. Si solo me la como y no siembro, se acabó el ciclo. Si solo siembro y no me la como, se pudre, se desperdicia. El equilibrio está en sembrar y comer, en comer y en sembrar. El reino de Dios es así. Yo solo siembro. Dios se encarga de todo el proceso para que yo pueda después comer. Después de que yo siembro la semilla, yo no puedo alterar el proceso de la semilla. Ejemplo, yo siembro un frijol en una tierra X, en un clima X, o siembro el maíz, y en esta tierra, con esta semilla, la cosecha va a salir en 3 meses, en 4 meses. Este frijol puede ser que sea un cuarenteño y a los 40 días yo tenga cosecha. Pero en esta semilla, con esta semilla, en esta tierra, con este clima. Pero cuando yo siembro, ya no puedo intervenir en el proceso. Ese proceso lo lleva Dios. El primer tema entonces es: el reino de Dios es independiente de nosotros y nosotras. Se da porque Dios quiere que se dé. No queda agotado el tema, pero el arte de la planta no depende de nosotros y nosotras. Yo solo puedo sembrar la semilla, sí, limpiarle el monte, sí, ponerle un fertilizante, hasta ahí. Pero el proceso que la semilla se convierta en un árbol, en una planta, eso usted no lo puede hacer. No tenemos permiso de hacer eso. Eso es una cosa reservada a Dios. Por eso, el reino de Dios, como es autónomo, tenemos pueblos que pasan enormes calamidades. El proceso está. Si hay sembradores, habrá reino de Dios. Si no hay sembradores, no habrá reino de Dios. En este país, Monseñor Romero sembró buena semilla. Y había buena tierra. Y muchos y muchas de ustedes son buena tierra. Por eso, el reino de Dios va creciendo y no lo detiene nadie. Ni partidos políticos, ni oligarquías, ni escuadrones de la muerte, no lo detiene nadie. El otro aspecto, la humildad. El reino de Dios se construye con cosas sencillas, como la semilla de mostaza, lo más chiquito, pero se hace grande. No al revés. Usted no siembra una semilla de ese tamaño y le va a dar una semillita. No es así el proceso del reino de Dios. El reino de Dios comienza con lo humilde, y mientras más humilde, mientras más pequeño, más grande es el reino de Dios. Con esas dos máximas nos vamos a quedar. El reino de Dios es autónomo, no lo domina nadie, no lo detiene nadie, no lo mata nadie, es autónomo. El reino de Dios es autónomo, es libre, es soberano, si quiere usar esa palabra. Usted solo siembra la semilla. Chapee, pues, échele fertilizante, pero nada más. El reino de Dios lo lleva Dios. Y el segundo, el reino de Dios comienza por lo humilde. Mientras más humilde, más grande. Hay que revisar cómo está nuestra siembra, cómo está nuestra cosecha.
se nos acabó el tiempo. Mañana voy a retomar algunos elementos de esta lectura, porque todavía quedaron elementos, ¿verdad? Quedaron cosas por decir. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.